Listo, vamos a empezar entonces las 70 semanas cumplidas, día jueves. Ok, resumen, el ángel Gabriel, dijo a Daniel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, 490 años, ok, aquí vamos a empezar. Y la profecía marcaba lo siguiente, dice así: sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ok, comenzamos con estas dos instrucciones. Tenemos aquí 490 años. Ya sabemos que comienza en el 457. Del 457 vamos a contar 7 semanas. ¿Ok? ¿Cuántos años son? 7 por 7, 49 años. Entonces, ¿qué pasa? En el 457 comienza la orden de la reconstrucción. En el 408, cumpliendo exactamente las 7 semanas, los 49 años, se reconstruye Jerusalén por completo. ¡Wow! Daniel no tuvo el privilegio de poder regresar a Jerusalén. O al menos no lo dice la Biblia textualmente. Él pudo escuchar que iba a ser restaurada. Él pudo escuchar que iba a ser levantado el pueblo. Pero ella era una persona anciana, 80, 85 años de edad. Era complicado que él pudiese moverse. Y es posible que Daniel murió en el reinado de los medos y persas. Ya no tuvo la oportunidad de poder ver ese nuevo Jerusalén restaurado. Pero al menos lo pudo escuchar y lo pudo escribir, y hasta ahora nosotros estudiamos eso, ¿no? Entonces fíjense qué interesante. Por eso Hebreos capítulo 11 dice: muchos de los hombres de Dios recibieron promesas que ellos no vivieron. Y lo valiente de ellos es que ellos aceptaron y creyeron en esa promesa que nunca vieron. Eso es la fe, y por eso Hebreos 11 los llama los héroes de la fe. Bueno, hermanos, ¿qué pasa? 7 semanas, 49 años, llegamos al año 408. Ahora dice 7 semanas y 62 semanas. 62 más 7, ¿cuánto da? Da 69, que son 483 días. ¿Qué en años? 483 años. Desde el 457, súmale 483, llegamos al año 27 después de Cristo. En el año 27 después de Cristo nosotros sabemos que Jesús fue bautizado. Ahora, vamos a empezar aquí con la explicación. En el año 27 Jesús es bautizado. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde? ¿Qué base tenemos para decir que en el año 27 Jesús fue bautizado? Para poder deducir que Jesús fue bautizado en el año 27, vamos a investigar desde el nacimiento. Y voy a leer un párrafo que dice lo siguiente: cuando hablamos del nacimiento de Jesús y del calendario que usamos hoy, entramos en un punto donde la historia humana y la precisión divina se cruzan de una manera impresionante. Todo comienza siglos después de Cristo, cuando un monje llamado Dionisio el Exiguo, alrededor del año 525 después de Cristo, decidió hacer algo que cambiaría para siempre la forma que el mundo mide el tiempo. Hasta ese momento, los años se contaban desde reinados de emperadores o desde la fundación de Roma. Es decir, desde tantos años desde la fundación de Roma, tal año comenzó tal cosa. Entonces siempre se comentaba como referencia desde la fundación de Roma, porque era el imperio dominante. Así contaban los años. Pero ahora este hombre, Dionisio, en el 525, quiso cambiar el formato. Ya no va a ser desde la fundación de Roma, ahora va a ser desde el nacimiento de Jesús. Ok, ahora, Dionisio pensó que la parte más lógica era pensar que el año 1, porque recuerden que no existe el año 0, se pasa de 1 a 1, ¿ok? 1 antes de Cristo, 1 después de Cristo. Prácticamente va así, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Él dijo, el año 1 es el año del nacimiento de Jesús. Tenemos un problema aquí. ¿Por qué? Porque si el año 1 es el nacimiento de Jesús, la Biblia dice en Mateo capítulo 4, si no estoy mal,
Lucas 3:23, perdón. El Evangelio de Lucas 3:23 nos menciona que Jesús cuando inició su ministerio tenía 30 años, o aproximadamente 30 años. Entonces, si Jesús nació en el año 1 y tenía 30 años aproximadamente cuando Él fue bautizado, y nosotros decimos que fue bautizado en el año 27, Jesús realmente tenía 27 entonces, no tenía 30. ¿Por qué Lucas menciona que tenía 30 entonces? Encontramos una contradicción aquí. Entonces, o Jesús no nació en ese año, o nosotros estamos equivocados en la interpretación de que realmente se bautizó en el año 27. Vamos a saber un poco más sobre esta historia. Dice aquí, el problema es que este hombre, el monje llamado Dionisio, al intentar calcular el año en que nació Jesús, se equivocó. No tenía todos los datos históricos que hoy conocemos y colocó el nacimiento de Cristo en lo que hoy llamamos el año 1, después de Cristo. Sin embargo, la misma Biblia nos da pistas que corrigen ese cálculo. El Evangelio de Mateo dice que Jesús nació en los días del rey Herodes. Esto es fundamental porque la historia registra con bastante precisión que Herodes el Grande murió en el año 4 a.C. Entonces, si Jesús nació en los días de Herodes y Herodes nació en el año 4 a.C., ya aquí hay confusión. Porque Jesús no nació entonces en el 1, nació en el -4. Porque Herodes estaba vivo en aquella época y murió en aquella época. Cuando analizamos esta muerte de Herodes el Grande, aquel constructor grande que estuvo rigiendo Judea durante muchos años, vemos que Jesús o nació en el 5 a.C., curioso, ¿no? Antes de Cristo, o en el 4 a.C. Ahora, si él nació en el 4 o 5 a.C. y fue bautizado en el año 27, ahí tiene sentido lo que dice Lucas, que tenía aproximadamente 30 años. Para el año 27, Jesús ya tenía aproximadamente unos, ¿qué será? 30 aproximadamente, ¿ok? Entonces, ¿la Biblia se contradice? No. Lo que se contradice es el calendario. Y ya cuando analizamos a base de la Biblia y la historia, entendemos que Jesús sí fue bautizado en el año 27 y tenía aproximadamente 30 o 31 años, ¿ok? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Aquí dice que la primera línea llegaría 7 semanas y 62 semanas hasta el bautismo de Cristo, al año 27. Ahora, ¿qué es lo que acontece? La Biblia menciona que después de estas 69 semanas en total, faltaría una semana más para completar los 70. ¿Una semana cuántos días son? 7. Entonces, 7 años. Si para el año 27 ya solamente faltan 7 años, entonces ya tenemos acá que en el año 34 termina. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y por otra semana, es decir, la última semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, tenemos aquí el 27, una semana, 7 años, que sería el año 34, 27, 34. Pero a la mitad de la semana, ¿qué iba a pasar? Iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuándo se acabó el sacrificio y la ofrenda? La Biblia menciona que en la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó. Jesús murió en la primavera porque era la fiesta de la Pascua. ¿Ok? Entonces, mucha atención. Murió en la primavera en la fiesta de la Pascua. Ahora, esto fue en la mitad de la semana. Del 27 al 34 tenemos 7 años. Perfecto. A la mitad. 27, 28, 29, 30. Pero como la mitad de 7 son 3 y medio, decía 30.5. Entonces, ¿Jesús murió en el año 30 y medio? No. Jesús murió en el año 31. La pregunta es entonces, ¿por qué si al hacer el conteo nos da 30 y medio, Jesús murió en el año 31? ¿Cómo explicas eso, Caleb? Ok, vamos a explicarlo.
Para saber entonces cómo calcular el año de la muerte de Jesús, que fue en el 31, ocupamos analizar en qué época del año Jesús fue bautizado. Vas a decir, ¿pero por qué? Porque así llegamos a no 30.5, llegamos al 31. Voy a tratar de colocar una imagen para que podamos hacerlo más práctico y puedan entender mejor. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que Jesús fue bautizado en el otoño del año 27. Vale. Entre el otoño y la primavera, entre septiembre y marzo, o septiembre y abril, tenemos una distancia de 6 meses aproximadamente. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el medio. Quiero que lo tengan bien en cuenta. Entre el otoño y la primavera tenemos 6 meses de diferencia. Ahora, vamos de frente para atrás. Colócate, imagínate que Jesús murió en la Pascua, es decir, en la primavera del año 31. Imagínate, ¿vale? Él murió en la primavera del año 31. Tenemos una primavera en el año 31 y vamos para atrás. Tenemos una primavera en el año 30, lleva 1 año. Tenemos una primavera en el año 29, lleva 2 años. Tenemos una primavera en el año 28, lleva 3 años. Pero recordemos que Jesús fue bautizado en el otoño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la profecía dice 3 años y medio. Entonces, estamos en la primavera del año 28, le sumas 6 meses más y llegarías al otoño del año 27 después de Cristo. Entonces, ¿cómo sacamos la temporada de el bautismo de Jesús, de la época del año? Gracias a su muerte. Porque sabemos que fue en la Pascua. Fíjense qué interesante. Ahora, ¿cómo sacamos el año de su muerte? También se puede sacar al contrario, analizándolo a partir de su bautismo, que fue en otoño. Entonces, analizándolo a partir de su bautismo sería, tenemos en el año 28, un otoño. 29, 2 años, otro otoño. 30, otro otoño, otro año. Ya van 3 años ahí. Y al 31 le aumentamos 6 meses. Porque es la diferencia entre otoño y primavera. Ya llegamos al año 31. Entonces es así como nosotros calculamos la muerte, el año de la muerte de Jesús. Entonces la profecía se cumplió, sí. Las 7 semanas, a la mitad cesaría el sacrificio. Jesús moriría, el Mesías sería crucificado. La pregunta es, ¿qué aconteció en el año 34? Para terminar ya con los 490 años. En el año 34, el famoso joven talentoso Esteban fue apedreado. En el año 34, la nación de Jerusalén, los judíos, sellaron su último momento de gracia. ¿A qué me refiero con eso? La Biblia dice 70 semanas están terminadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Qué significa eso? 70 semanas, 490 años iban a estar como misericordia para el pueblo judío. A partir del año 34, si el pueblo judío no se arrepentía de sus pecados, ya no más sería el pueblo de Dios escogido. Ahora serían escogidos otros. Eso es otro tema de análisis más profundo, que se puede analizar desde los evangelios para poder realmente encontrar esa base bíblica. Pero queridos, prácticamente es así como nosotros podemos explicar los 490 años de una forma resumida. Vamos rápidamente a recordarlos. 7 semanas, iniciando 457, que fue la reconstrucción de Artajerjes, el orden de la reconstrucción. Pasaron 7 semanas, 49 años, llegamos al año 408, que fue la reconstrucción de Jerusalén. 62 semanas, llegamos al año 27, que fue el bautismo de Jesús. Más 1 semana más, 34, que fue el apedreamiento de Esteban, pero la mitad, llegamos a la muerte de Jesús. Y fue así como la profecía de las 70 semanas
tienen cumplimiento exacto en la historia. Jesús murió en un horario específico, murió en un día específico, en una temporada específica, porque había un calendario específico. Ese es el orden de Dios. Ese es el orden específico del cielo. Jesús murió a las 3 de la tarde, al horario del sacrificio vespertino. Y fue crucificado a las 9 de la mañana, al horario del sacrificio matutino. Iba a ser el último sacrificio que se iba a hacer en la época de Jerusalén. Ahora el tipo y el antitipo se habían encontrado. Y no era más necesario sacrificar más corderos, porque Juan 9:29 nos dijo: he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús fue crucificado, el terremoto aconteció, y el terremoto hizo que el velo se rasgara y el Cordero saliera huyendo, porque ya había muerto el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queridos, es así como explicamos estas primeras 70 semanas de las 2300 tardes y mañanas. Y finalmente dice: y el santuario será purificado. ¿Qué significaba el santuario será purificado? La obra de purificación del santuario celestial. Eso es un tema más profundo que podemos analizar en otra oportunidad, pero que ya se cumple hasta el año 1844. Si inició en el 457, sumamos 2300 años, llegamos hasta 1844 después de Cristo. ¿Ok? Es la profecía más larga de la Biblia, que acabamos de explicarla. Esperemos que haya quedado claro. Cualquier duda pueden mandar mensaje. Con gusto estaremos dispuestos para poder responder cada pregunta. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar viendo estos videos. Y estamos aquí para las siguientes lecciones, poder profundizar un poco más de la palabra de Dios y aprender un poco más, porque vienen cosas bien interesantes. La siguiente lección va a hablarnos sobre un libro sellado reabierto. Vamos a empezar ahora a hablar sobre el famoso libro de Apocalipsis. Y ya va a ser una introducción bien interesante. Ahora vamos a hacer una oración para terminar y agradecer a Dios por este estudio. Oramos. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque nos das la oportunidad de estudiar esta profecía tan impresionante, las 2300 tardes y mañanas. Estamos felices, Señor, porque nos ayudaste a entender la profundidad. Bendice a cada hermano que vio esta exposición. Ayúdanos a entenderla mejor y a profundizarla mejor en cada momento y saber, Señor, que en este momento hay un juicio en el cual nuestros nombres serán pasados en una lista y cada acto bueno o malo será calificado por ti. Queremos, Señor, que nos puedas ayudar para que nuestro nombre pueda salir limpio en este juicio y que podamos cada día, Señor, entregarnos más a ti, consagrarnos más a ti y ser perdonados por ti, Señor. Danos un buen fin de semana y danos siempre de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, muchas gracias por ver los videos. Compártanlos con los amigos, con los hermanos. Estamos aquí para resolver cualquier duda. Y si quieren apoyar el ministerio, hay un número de cuenta en la parte de abajo. No es mi ministerio, es el ministerio de la Unión Mexicana. Van a estar llegando las ofrendas a la Unión Mexicana y al Departamento de Escuela Sabática en específico. Que Dios les bendiga.